Disculpen, en nuestro orden de clases del día, la verdad es que tenemos algunas complicaciones, como ustedes saben, el horario unificado, eso nos hace pensar entonces en eficientar la clase, o sea, ser más concretos, trabajar un poco más rápido para tratar de cubrir por lo menos los contenidos. Ustedes saben que hay capacitaciones en ENCA, entonces en algunos momentos nos han cortado o nos van a seguir cortando varios periodos. Sin embargo, ahí les pido su paciencia porque la idea también es compartir la información, ¿verdad? Para desarrollar nuestro curso de la forma prevista. Se recordarán ustedes que estuvimos hablando anteriormente de los mecanismos de acceso de los iones, o sea, de los nutrientes al interior de la célula. Y se recordarán ustedes que hablamos de dos teorías o dos mecanismos de acceso. Hay más teorías en estudio, pero las dos principales, se recordarán, decíamos que el acceso de iones hacia el interior de la célula es realizado por teorías, por proteínas transportadoras, es decir, lo que le llamamos la teoría del transportador. Es decir, son proteínas transportadoras que se recuerdan están presentes en la membrana celular. Dijimos que inicialmente tenemos entonces un elemento potasio fuera de la célula. Aquí está la membrana celular. Entonces, realmente la proteína es tomada por esta enzima. Perdón, el elemento en forma iónica, en este caso el potasio es tomado por la enzima, se une provisionalmente el elemento potasio con la enzima y luego el elemento potasio es liberado hacia el interior de la célula. Dijimos que aquí tenemos un transporte activo. ¿Por qué? Porque hay gasto de ATP, ¿verdad? La moneda energética, adenosín trifosfato. Entonces, el primer mecanismo de acceso de iones a la célula le llamamos un acceso por medio de proteínas transportadoras o teoría del transportador. Y dijimos que hay gasto de ATP, por lo tanto es un transporte activo porque hay gasto de energía. Y dijimos pues que esas proteínas están en la membrana celular y toman el elemento y lo llevan hacia el interior, ¿verdad? El otro mecanismo de acceso de iones a la célula importante, dijimos que es por medio de proteínas de canal. Estas proteínas realmente son estructuras que están también en la membrana celular, pero recordemos que no hay gasto de energía. No hay gasto de ATP, ¿verdad? La moneda energética. Entonces aquí es un transporte pasivo. Es el mecanismo por transporte pasivo. Normalmente es por difusión. ¿Se recuerdan? La difusión no es más que un movimiento natural donde hay una distribución uniforme de los solutos dentro de un solvente. Es un movimiento donde no hay gasto de energía. Entonces, el ingreso por proteínas de canal que se encuentran en la membrana celular, esta es la membrana celular. Aquí decimos que hay un transporte pasivo, no hay gasto de ATP, y simplemente dijimos que la proteína de canal es como una compuerta que se abre y deja pasar el elemento hacia el interior de la célula. Bueno, dos mecanismos de cómo ingresan, dijimos, los nutrientes al interior de la célula.
estos conocimientos realmente son esenciales, los tenemos que repasar. Algunos de ustedes ya lo saben, ya lo tienen en mente, pero lo tenemos que repasar para poder resolver algunos problemas que vienen más adelante en relación a los elementos nutritivos. Vamos a ver el concepto de nutriente esencial. El nutriente esencial realmente, como su nombre lo indica, es un elemento que no puede faltar en la vida de la planta. ¿Recuerdan? Dijimos que teníamos 17 elementos esenciales. Dijimos que el carbono, hidrógeno y el oxígeno son muy abundantes. Sí, son muy abundantes. Entonces, no los tomamos tan en cuenta en los fertilizantes porque sabemos que abundan en la naturaleza, ¿verdad? Sabemos que hay abundancia. Bueno, un nutriente esencial, entonces, es aquel nutriente que tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales. Primer requisito, imprescindible. Como su nombre lo dice, el ser imprescindible implica que la planta no se va a desarrollar bien en su ausencia. La planta no va a crecer bien, no va a producir bien, no van a crecer sus órganos, sus frutos, no va a haber buena alargamiento entre nudos, el color no va a ser normal. Entonces, para que un nutriente sea esencial, tiene que cumplir con 3 requisitos. El primero es imprescindible. 3 requisitos de la esencialidad. 2, ser específico. Cuando hablamos de específico, significa que solo él puede cumplir la función en la planta. Él es responsable directo, ¿no? Responsable directo, ya sea en la formación de una biomolécula, una enzima, responsable en un proceso, por ejemplo, el tema de la apertura de estomas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, nutriente esencial, el segundo criterio, dijimos que es específico, que no puede ser reemplazado por otro. Es él y solo él el que puede cumplir la función en la planta. Los 3 requisitos se dan al mismo tiempo. Si se incumple con uno de los dos, ya no es nutriente esencial. Así que tiene que cumplir con los 3. Con los 3 criterios. Ingeniero, Diga. Tengo en el específico, es decir, que los nutrientes benéficos son de qué. Recuerda que esos no son esenciales. Correcto, pero si me están diciendo que específico aquí es que no va a ser reemplazado por ningún otro elemento, y los benéficos usted nos dijo que podrían hacer parcialmente la función. Exacto. Veamos, si puede realizar los benéficos, si pueden realizar esto. Lo único es que el benéfico no cumple con los 3. Ok, perfecto. Y otra cosa. El nutriente esencial tiene que cumplir con los 3. Esa es la diferencia. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Que tiene que cumplir con los 3 criterios para ser un nutriente esencial. Por ahí estamos entonces. Ok, perfecto. Otra cosa, ingeniero. Disculpe, fíjese que no sé si usted está tomando asistencia el día de hoy. Voy a tomar asistencia en un momento. Demos tiempecito. Por ahí vamos a hacer un tener a España Carrera que no va a asistir a la clase porque tuvo asuntos personales debido a un asunto con su madre. Bueno. ¿Cuál es el nombre? España Carrera. España. Muy bien. Recuérdense que también tienen el canal oficial, ¿verdad? WhatsApp, para que se comuniquen. O si no, por lo menos que nos lo hagan saber, ¿verdad? Para no tener ningún tipo de complicaciones. Vamos a anotar de una vez a España.
Diga. Está fallando. La plataforma fallando. todo En efecto. no sirve. Creo que está fallando, sí. Yo también tengo algunos problemas en captar mensajes ahorita. Muy bien. Gracias. Entonces, recuérdense, un nutriente esencial tiene que cumplir con los 3 requisitos. Si no, no es esencial. Dijimos imprescindible, no puede estar. Si no, la planta no se desarrolla bien. Específico, él cumple una función y solo él puede cumplir esa función. No puede ser reemplazado por otro. Directo sería el tercer requisito. Este nutriente interviene de manera directa, no a través de otros elementos. No necesita entonces de ayuda. Él actúa de manera directa en algún aspecto del metabolismo, de la nutrición o de la conformación de alguna molécula importante dentro del organismo. Bueno, entonces, imprescindible, específico y directo. Tiene que cumplir con los 3 requisitos para ser considerado nutriente esencial. Hay muchas cosas, en el conocimiento realmente nos falta mucho. Pero a nivel general nosotros entonces estamos, ¿se recuerdan hablando de 17 nutrientes esenciales? Estamos hablando de los criterios de esencialidad. Entonces, ya sabemos, el que no cumpla con los 3 requisitos no es un esencial, sino que sería un funcionario genético. ¿Se recuerdan de la clasificación de nutrientes? En la clasificación de nutrientes tenemos los macronutrientes primarios, los secundarios y los micronutrientes. Ya sabemos la información, pero vamos a unificar. Entonces, NPK, macronutrientes primarios, se requieren en mayor cantidad. Por necesitarse en mayor cantidad, obviamente es las deficiencias más comunes a tenerlas en relación con los macronutrientes primarios. Luego, nutrientes secundarios. Primero será NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Secundarios, calcio, magnesio, azufre. Necesitan, pero en menor cantidad respecto a los primarios. Uno de 500 partes por millón, se requiere los macronutrientes primarios, pero hay algunas excepciones a la regla. En cantidad importante. Ahora los micronutrientes los requerimos en cantidades trazas, en unas cantidades muy pequeñas, en partes por millón. Entonces, realmente tenemos diferentes requerimientos. Por eso es que en muchos casos hablamos que solo vamos a aplicar triple 15. ¿Por qué? Porque son los nutrientes que se requieren en mayor cantidad. A veces hablamos que vamos a utilizar 20-20-0, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan café, hay en las diferentes regiones de Guatemala. Saben que en primer lugar queremos que el café enraíce bien, que tenga un buen sistema de absorción de nutrientes del suelo, entonces queremos que desarrolle bastante bien el 20-20-0, porque el fósforo ayuda a la raíz, ¿verdad? Pero, ¿se dan cuenta? Cometemos errores. No estamos siendo personas que estemos trabajando la nutrición de manera integral, porque estamos dejando de lado los macronutrientes secundarios y estamos dejando de lado los micronutrientes. Entonces tenemos una primera clasificación. En cuanto a la cantidad necesaria, diría yo, pero también, obviamente, los que más se necesitan son los que más rápido nos van a manifestar deficiencias.
deberían ser. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos entonces el hierro, tenemos el níquel, tenemos el cobre, tenemos el magnesio, por ejemplo, el calcio, el zinc. Pero además tenemos por aquí nitrógeno, pero vean curiosamente el nitrógeno, la forma en que está presente, ¿verdad? Como NH4. Vemos allá el nitrógeno en otra forma, como NO3. Vemos el fósforo en forma de ortofosfatos, ¿verdad? H2PO4, HPO4 o simplemente PO4. Entonces, podemos observar que hay elementos que están siendo absorbidos solitos. Son iones porque tienen una carga eléctrica, ¿verdad? El magnesio, por ejemplo, carga más 2. El cloro, menos 1, por ejemplo. El hierro, por ejemplo, más 2. Vemos entonces cómo estos elementos están solitos actuando y esa es la forma como van a ser ingresados a la planta. Pero vemos por otro lado el nitrógeno, el fósforo, por ahí también tiene que aparecer el azufre, que estos son absorbidos como moléculas un poquito más grandes. Sin embargo, tienen una carga, ¿verdad? El SO4, por ejemplo, tiene carga menos 2. Bueno, entonces estamos viendo que los nutrientes están en solución en el suelo y van a ser entonces absorbidos en diferentes formas. Algunos solitos, de manera realmente donde no hay asociación con otras moléculas, mientras otros elementos sí están unidos con otros elementos para la absorción. Tenemos varias clasificaciones, pero fíjense que también se ha clasificado a los nutrientes. Otra clasificación dice por su función dentro del organismo. Y lo agrupamos en el grupo 1 como aquellos constituyentes de compuestos orgánicos, macromoléculas, ¿verdad? Biomasa, tejidos, órganos. Entonces aquí tenemos constituyentes de proteínas, constituyentes de carbohidratos. Nos menciona el nitrógeno y el azufre como grupo 1, constituyentes de compuestos orgánicos. Obviamente aquí también está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pero recordemos que estos abundan en la naturaleza, por lo tanto no nos preocupamos tanto por ellos. Entonces, constituyentes de compuestos orgánicos sería el grupo 1. 2, los que dan consistencia, los que dan integridad estructural y también que contribuyen con acumular energía. Entonces, en el grupo 2 de acumulación de energía, además de integridad estructural, hablamos de fósforo, hablamos de boro. Como ejemplos, no significa que solo ellos sean, ¿verdad? Yo también agruparía aquí el calcio, porque el calcio nos ayuda en la estructura de las paredes celulares. Bueno. Entonces, grupo 2, acumulación de energía y también la integridad como estructura de las células. Pero por supuesto no podemos especificar que solo cumplan una función, ¿verdad? Sino que en algunos casos lo vamos a ver más adelante, cómo están involucrados también en otras funciones.
Sin embargo, como clasificación, en cuanto a acumulación de energía e integridad estructural, tenemos como ejemplos el fósforo y el boro. Grupo 3. Funciones enzimáticas. Funcionan como cofactores, son parte importante en la estructuración de enzimas. ¿Se recuerdan? Las enzimas nos ayudan para la síntesis y también para la degradación. Entonces los nutrientes en este caso tienen funciones enzimáticas, pasan a formar parte de enzimas. Quienes están acá, el más importante quizás es el potasio como función enzimática. Él actúa con presencia en más de 80 enzimas en los vegetales. Pero tenemos el magnesio, tenemos el calcio, el manganeso, el cloro. Como ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos funciones enzimáticas. Estos actúan, se unen, luego están libres en su forma iónica, son cofactores, ayudan a conformar las moléculas de las enzimas que nos ayudan para sintetizar o nos ayudan a degradar también moléculas dentro del cuerpo o sustancias dentro del cuerpo del vegetal. Estos son conceptos, ¿verdad? Son conceptos generales. Y tenemos por otro lado los involucrados en la transferencia de electrones, relacionados a la fotosíntesis, relacionados a esa energía, ¿verdad? La energía que corre entre las moléculas. ¿Recuerdan? Nos relacionamos más con la fotosíntesis y entre los elementos involucrados en la transferencia de electrones tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el molibdeno. Estos están relacionados realmente con la fotosíntesis y una de sus sintomatologías va a ser un aparecimiento de plantas amarillas. Obviamente, lo decimos con cautela, aparecimiento de plantas de color amarillento, pero de eso lo vamos a hablar un poco más despacio, porque también en la mayoría de nutrientes como el nitrógeno, como el azufre, igualmente vamos a ver un tipo de amarillamiento. Pero recuerden, estamos hablando de elementos un poco generales, porque existe esta clasificación de nutrientes según la función que cumplen en el organismo, ¿verdad?, de este vegetal. Entonces decíamos que hay constituyentes de compuestos orgánicos. Decíamos también que otros elementos son clasificados por participar en la acumulación de energía y también en la distribución de carbohidratos. Otros elementos tienen que ver mucho con las enzimas, sustancias para sintetizar o degradar compuestos. Y dijimos en último lugar, los involucrados en la transferencia de energía, más relacionados a la fotosíntesis, que también nos dan algún tipo de amarillamiento, como el hierro, el cobre, el zinc y el molibdeno. Bueno, esa es otra clasificación. Yo creo que la más común para nosotros ha sido la primera clasificación, ¿verdad? Donde tenemos macronutrientes, primarios, secundarios y micronutrientes también. Entonces, realmente tenemos diversidad de elementos y cada uno de ellos cumple alguna función específica. Veíamos en la biomasa, para las enzimas, para acumulación de energía o para transporte de electrones. Tenemos la clasificación de nutrientes por sus características químicas. Allá yo les mencionaba en la figura que teníamos, por ejemplo, el níquel, el zinc, el calcio, el magnesio, que actúan solitos. Entonces, la clasificación de nutrientes esenciales por sus características químicas tenemos metales, tenemos no metales,
y también tenemos el boro, un metaloide, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un elemento químico, un metal, ¿verdad? ¿Cuáles? Normalmente actúan con carga positiva, los absorben las plantas en forma de cationes, tienen enlaces iónicos y normalmente son monoatómicos, normalmente. Entonces un metal actúa con carga positiva, es una de los indicadores. Tenemos el hidrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc y molibdeno. Bueno, entonces un metal actúa con carga positiva. Normalmente aquí es donde viene el tema de cómo se ioniza, cómo se divide entonces una molécula, ¿verdad? Entonces vemos claramente acá que tenemos una molécula, una sal, que se ioniza. Aquí tenemos un sulfato de magnesio. Se ioniza, se parte en dos. ¿Cuál es la carga del magnesio? A 2. ¿Cuál es la carga del sulfato? Esa es la otra parte, la parte negativa de la molécula. Menos 2, ¿verdad? Obviamente juntos tienen carga 0, porque la parte positiva inactiva la parte negativa. Bueno, entonces vean que tenemos, decíamos, la clasificación de nutrientes por sus características químicas. Teníamos metales, actúan con carga positiva, son absorbidos en forma de cationes, tienen enlaces iónicos y normalmente son monoatómicos. Por otro lado tenemos los no metales. Si somos observadores tenemos el nitrógeno, el fósforo, el azufre y el cloro. Obviamente también el carbono y el oxígeno. La característica de los no metales es que actúan como moléculas poliatómicas con cargas negativas, así como veíamos el azufre aquí en el sulfato de magnesio. Entonces, actúa como molécula poliatómica con otros elementos, normalmente con cargas negativas. Muy bien, aunque fíjense que el nitrógeno, ¿se recuerdan? Tenemos el amonio. En la figura anterior, donde estaba aquella planta y había un sustrato suelo y elementos, tenemos entonces que el nitrógeno tiene estas dos formas. En forma de amonio, carga positiva, y en forma de nitrato, carga negativa. ¿Cuál es la forma en que más lo absorbe un elemento, una planta? En forma de nitrato. La mayor absorción de este elemento nitrógeno se da en forma de nitrato, ¿verdad? NO3. Se dieron cuenta en el caso de la urea tenía que pasar un proceso de transformación, porque la urea, ¿se recuerdan de su ejercicio? La urea tiene que convertirse en amonio para que pueda darse el proceso de ionización, ¿verdad? Y pueda ser absorbido por la planta. O sea que la urea de manera natural todavía es una molécula diferente, ¿verdad? No es un compuesto sujeto de ionización todavía. Tiene que sufrir un proceso de descomposición por medio de una enzima hasta llegar a la forma en que el nitrógeno sí puede ser aprovechado, que es en la forma de amonio en este caso, pero también varía y pasa a la forma de nitrato, de la misma manera. Bueno, pero estamos en la clasificación de nutrientes. Entonces, ¿se recuerdan que tenemos entonces metales, no metales? Y también tenemos el boro, que es un metaloide, ¿verdad? Un elemento en transición, con características también un poco especiales.
Bueno, esa es la otra clasificación, metales, no metales y metaloide. La otra clasificación de los nutrientes esenciales. Recuerdan, si es un nutriente esencial, cumple con los 3 requisitos. Es imprescindible, es específico, es directo. Bueno, esta es otra clasificación, es como conocimiento general para nosotros, pero ahí nos va a ir poco a poco aclarando algunas dudas. ¿Alguien se recuerda de su curso de biología qué son las fitoalexinas? Yo me recuerdo que era son una sustancia que se desarrolla al momento para defenderse por medio del FEC, para defenderse de alguna sustancia en la que se encuentra el FEC. Correcto. Igualmente nosotros en algunos casos manipulamos la creación de fitoalexinas, ¿verdad? Lo manipulamos. ¿Cuál es el compuesto más común que utilizamos para fortalecer el aparato inmunológico de la planta? El fósforo. Entonces buscamos compuestos a base de fósforo, ¿verdad? Muy bien, son las fitoalexinas. Nosotros también podemos jugar en la nutrición de cultivos con esos elementos que nos pueden fortalecer los mecanismos de defensa natural que tienen las plantas ante la llegada de un patógeno, ¿verdad? Un hongo, una bacteria, un virus, por ejemplo. Bien. Y miren la clasificación de los nutrientes por la movilidad dentro de la planta. Esto es importante para cuando hacemos el diagnóstico en el campo. Nosotros cuando estamos en el trabajo, en las parcelas, en las plantaciones, nosotros vamos a observar. No siempre vamos a tener un laboratorio disponible. Entonces nosotros vamos desarrollando esa habilidad. La práctica es la que hace el maestro realmente al estar en el campo, ¿verdad? Fíjense que tenemos nutrientes móviles, medianamente móviles y también tenemos inmóviles. Los nutrientes móviles, estos realmente los vamos a observar especialmente cuando hacen falta en las hojas maduras. Es decir, si vemos hojas bien desarrolladas, en estado de madurez, bien desarrolladas, y vamos a ver que tienen algún problema, ¿a dónde nos vamos a enfocar? A los nutrientes móviles. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, cloro. Es decir, que si nosotros vemos un problema en hojas tiernitas, no nos va a enfocar a que sean problemas de deficiencia de un nutriente como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y cloro, porque estos elementos son bastante móviles en la planta. Entonces, al estar acumulados en la planta, al ir naciendo nuevos brotes, nuevas hojas, estos nutrientes tienen movilidad, se van de las hojas maduras y se van a las hojas tiernas y a los brotes. Y por eso es que se manifiesta la deficiencia, porque ellos van a abandonar rápidamente las hojas maduras. En conclusión, si tenemos una hoja que tiene algún problema, por ejemplo, amarillamiento, o que los bordes vamos a verlos como quemados, siempre y cuando no exista un hongo, ¿verdad? Un patógeno. Vamos a ver algún problema, entonces en hojas maduras es problema derivado de los nutrientes móviles. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, cloro. Entonces,
Esta clasificación de la movilidad de los nutrientes en la planta nos sirve para nuestro diagnóstico, para interpretar en el campo nosotros algún problema. Si tenemos hojas jóvenes que no han llegado a su pleno desarrollo y vemos que hay problemas, entonces tenemos acá los nutrientes medianamente móviles. Si tenemos algún problema, algún síntoma en estas hojas jóvenes y tiernas, el problema va a ser de cobre, níquel, zinc y molibdeno. Y por el contrario, fíjense que tenemos nutrientes también inmóviles. Así que cuando vemos problemas en las hojas tiernas, en los brotes tiernos, vamos a ver que coloraciones determinadas, vamos a ver que no crecen, que no desarrollan, vamos a ver con algún daño, un torcimiento, que no tiene que ver con un hongo, obviamente, tenemos que ser muy observadores. Entonces, si vemos problemas en los brotes y en las hojas tiernitas, en las hojas más pequeñas, vamos a estar enfocándonos a los nutrientes inmóviles. En primer lugar, diría yo calcio, boro. Después el manganeso y el hierro. Entonces, la clasificación de nutrientes por su movilidad en la planta nos lleva a pensar en nutrientes móviles, medianamente móviles e inmóviles. Importante para nuestra práctica. Dijimos, si vemos problemas en hojitas tiernas y en brotes tiernos, aquí está el calcio, el boro, el manganeso y el hierro directamente involucrado. El hierro también podemos tenerlo por acá en algún tipo de problema en hojas jóvenes y tiernas, pero bueno, por de pronto estamos simplemente conociendo la clasificación general. Tenemos nutrientes móviles, medianamente móviles e inmóviles. En hojas maduras, si hay problemas, si hay síntomas, el responsable va a estar orientado a los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, cloro. Si son hojas muy tiernas, el problema va a ser el calcio, el boro, el manganeso y el hierro. Y si son hojas en medio desarrollo, hojas jóvenes, el problema va a estar por los nutrientes medianamente móviles, cobre, cobre, níquel, zinc y molibdeno. Es otra clasificación que nos ayuda en el campo. Bueno, entonces hay diferente tipo de movilidad en los elementos y diferente tipo de comportamientos. Por supuesto, se ha tratado de hacer una clasificación, pero hay mucho que hablar al respecto, la verdad. Pero aquí tenemos un pequeño resumen en cuanto a la movilidad de los nutrientes. Obviamente tenemos que aprendernos cuáles son los nutrientes móviles. Tenemos que aprendernos cuáles son los nutrientes inmóviles. Y obviamente los que faltan van a ser los de mediana movilidad. Bueno, es una clasificación por la movilidad de los nutrientes en las plantas. Bueno, es simplemente para que veamos cómo se han ido clasificando los elementos. Las plantas usan los nutrientes o absorben los nutrientes en su forma iónica, ¿verdad? Con cargas, positivas o negativas. Eso ya lo sabemos. Los nutrientes van a ser absorbidos en formas iónicas. La planta no discrimina el origen del nutrimento. Todos son absorbidos de forma mineral. Por ejemplo, yo tengo un fertilizante triple 15, es de origen sintético, es producido por el hombre, ¿verdad? Las formulaciones. El nitrógeno es bajado de la atmósfera a través de grandes reactores. Convierten el nitrógeno de la forma gaseosa a una forma sólida. Bueno,
es entonces de tipo artificial. Pero también de repente tenemos gallinaza. De repente tenemos bovinaza gallinaza de las aves, ¿verdad? Bovinaza, entonces de ganado bovino. Tenemos cerdaza de los cerdos. Todos los excrementos bien descompuestos se constituyen en humus, obviamente, y estos al final van a dar elementos nutritivos. ¿Se recuerdan? Hay una mineralización y de ahí hay liberación de nutrientes. Entonces, independientemente que sea un fertilizante sintético o un fertilizante orgánico, de todos modos, los nutrientes van a ser absorbidos en forma mineral, ya mineralizados totalmente. Tienen que estar mineralizados para que la planta los pueda absorber. Y se recuerdan que cuando hablamos de materia orgánica, decíamos que la materia orgánica, importantísima en la nutrición, ¿verdad? Importantísima. Yo tengo unos ejemplos, por ejemplo, produciendo maíz, donde solo con material orgánico el tamaño de las mazorcas es extremadamente grande, comparable, incluso mejor, porque el suelo está muy nutrido, ¿verdad? De manera natural, está muy nutrido el suelo, incluso el rendimiento, les voy a mostrar fotos, como que hubiéramos usado un fertilizante químico, ¿verdad? Bueno, la materia orgánica obviamente va a dar elementos minerales al final, después de la mineralización, va a liberar elementos en su forma mineral. Y obviamente va a mejorar las propiedades físicas, químicas. No hay que dejar de lado la importancia de la materia orgánica en todo el trabajo agronómico. Yo les comentaba anteriormente en algún momento que a los que hemos pensado en el uso también de la materia orgánica siempre se nos criticó que éramos empíricos y que tenía que ser todo el alimento de origen sintético. Pero obviamente cuando ustedes utilicen solo, por ejemplo, fertilizantes de tipo químico, se van a dar cuenta cómo también el terreno va perdiendo la vida. Se va erosionando más fácil y tenemos que estarlo trabajando de una manera más intensiva para mantener la fertilidad. Entonces nosotros sí necesitamos pensar siempre en la adición de materia orgánica. Bueno, el mensaje es que las plantas absorben entonces los nutrientes en sus formas iónicas. El carbono, bueno, estos dijimos que son elementos que no los tenemos en abundancia en la naturaleza, entonces no nos dan mayores problemas. Cuando pensamos o hablamos de nutrición, no les ponemos tanta atención porque sabemos que abundan, ¿verdad? Bueno, el carbono es absorbido como CO2. Vean, el hidrógeno es absorbido como H2O o como H2. La forma de absorción del oxígeno es como O2 o dentro de la molécula de agua. Bueno, pero vean, hacia adelante todo esto tenemos que aprenderlo nosotros, prácticamente de memoria para entender la ionización. Yo sé que algunos de ustedes pueden tener también algunas dudas respecto a ionización, ¿verdad? Algunos me han consultado, pero aquí está la clave, aquí tenemos las formas iónicas. ¿Cómo se absorbe el nitrógeno? En forma de amonio como catión o en forma de nitrato como anión, carga +1 o -1. ¿Cómo se absorbe el elemento fósforo? En forma de fosfato, ¿verdad? Diferentes, u ortofosfato, normalmente así se les denomina. H2PO4, carga -1. HPO4, carga -2. PO4, carga -3.
¿Cuál es la forma iónica de absorción del potasio? Dijimos que es potasio con carga más 1, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de absorción del calcio? Calcio más 2. ¿Cuál es la forma iónica de absorción del magnesio? Magnesio más 2. Bueno, para todos los elementos, entonces realmente para ser personas que manejemos el tema de nutrición, tenemos que aprendernos las formas iónicas, porque eso nos va a permitir pensar en los fertilizantes, pensar en qué nutrientes van a llegar a la planta, en qué forma química van a llegar. Inclusive nos pueden dar fórmulas químicas que de repente es falso el contenido de la molécula y de repente no estamos aplicando nutrientes esenciales. De repente nos están diciendo, es un fertilizante y estamos aplicando silicio, ¿verdad? Bueno, tiene funciones también, ¿verdad? Por ejemplo, fortalece los tallos de gramíneas, le da consistencia también a los frutos, pero sin embargo no es esencial el silicio. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprendernos cuáles son los nutrientes esenciales. En segundo lugar, cuáles son las formas principales de absorción. Bueno, seguimos con el azufre. El azufre, las formas iónicas de absorción es SO4 y SO2. Más común para nosotros es SO4. Esa es la más común en los fertilizantes para nosotros. El hierro, la forma iónica de absorción está el hierro más 2 y el hierro más 3. El boro, que tiene, se recuerdan, es un elemento en transición prácticamente, metal, no metal. El boro, entonces, la forma de absorción, tenemos como H3BO3. Existen diferentes compuestos en base a boro, diferentes compuestos, pero lo que no tenemos que perder de vista es que este elemento boro, la carga, se recuerdan, la carga es más 3, ¿verdad? Entonces, otra forma de absorción del boro es como OH3, son las más comunes. Existen otras, ¿verdad? Pero esas son las más comunes. Forma de absorción del manganeso. Manganeso, entonces, más 2. Forma de absorción del elemento zinc. Zinc, más 2. Molibdeno. Molibdeno 4, también menos 2. El cobre. Cobre más 2. El níquel, también más 2. Y el cloro menos 1, ¿verdad? Insisto, en nuestro trabajo, entonces, a nivel de nutrición, nosotros tenemos que saber las formas iónicas, las formas de absorción. Esa es la esencia para que no nos mientan cuando nosotros estamos seleccionando algún tipo de fertilizante. De manera capciosa, de repente nos pueden estar vendiendo un producto que no encaja, ¿verdad? Que no encaja, que no es lo que la planta necesita. Y nosotros tenemos que estar claros entonces en el nutriente, la forma de absorción y también saber si es nutriente esencial o es no esencial. Para mí esto sí es bien fundamental. Obviamente este es como el corazón de la parte de la nutrición de cultivo. Los elementos y sus formas de absorción, ¿verdad? Si se dan cuenta, el día de hoy hemos, tal vez un poco corriendo, porque el tiempo es breve, ya estamos casi terminando el periodo, pero hemos abordado aspectos muy importantes. Parte de la clasificación de nutrientes, pero para mí especialmente esta parte de la forma de absorción es extremadamente clave para trabajo en el futuro.
Obviamente, no lo sabemos todo, van a haber sorpresas con algunos elementos, pero eso lo vamos a ir dejando un poco para después. Ahorita por lo menos estamos en lo general, pero sí, ahí les pido que practiquen, que vean las formas de absorción de nutrientes, porque esto también nos ayuda mucho a entender la ionización. Quisiera preguntarle, por favor, vamos a ver, está Gutiérrez Mejía por ahí, y a García Ávila, si se recuerdan qué es antagonismo. ¿Qué idea les quedó en su mente respecto a antagonismo? Por favor. Que es lo contrario a algo, Inge. Muy bien. A ver, ¿qué más? Por ahí está García Ávila, ¿verdad? También. Sí, ingeniero. Antagonismo sería así como el efecto de uno hace que cambie el efecto del otro. Muy Entonces bien. tiene que haber un equilibrio entre los dos. Muy bien. Entonces, en el antagonismo, ese es un fenómeno, ya lo habíamos mencionado, pero es un fenómeno que se da en el sustrato, en el suelo. Entonces, algunos pues lo relacionamos, ¿verdad? El antagonismo en el suelo y la competencia en la membrana celular. Entonces, antagonismo realmente se da en el suelo y se da, por ejemplo, cuando hay una alta concentración de un elemento. Por ahí les voy a compartir un cuadrito con antagonismos de diferentes elementos, pero los principales que trabajamos son calcio, magnesio, calcio, potasio. Sumamos la concentración, ¿verdad? En 1000 equivalentes en el suelo, en 100 gramos de suelo. Y hacemos las divisiones. Y hay tablas que nos dicen cuál es lo adecuado. Por ejemplo, que nos diga que es de 5 a 20, ¿verdad? Al dividir calcio, 1000 equivalentes de calcio sobre 1000 equivalentes de magnesio, de repente, como se van las dimensionales, queda un número, ¿verdad? Así, adimensional. Entonces, de repente, vamos a ver en las tablas y nos va a decir cuál es el rango adecuado en el suelo de esa reacción, de esa relación. Porque si es arriba de 20, significaría que hay mucho calcio, ¿verdad? Y si hay mucho calcio, nos va a afectar el magnesio, el potasio. Va a haber un desequilibrio en el suelo. Tenemos que cuidar entonces el tema del antagonismo. Si existe mucho de un elemento, nos va a opacar o no va a dejar que el otro elemento sea absorbido por las plantas. Bueno, y dijimos entonces la competencia, como aquel fenómeno que se da a nivel de membrana celular, es parecido, realmente es parecido. Inclusive hay competencia porque se parece mucho un elemento a otro. Por ejemplo, el potasio y el sodio, ¿verdad? De repente existe gran cantidad del sodio, va a ser absorbido primero él, antes que el potasio. No se va a manifestar el potasio. Por las masas, la ley de acción de masas, abunda un elemento, satura el espacio, entonces tiene más probabilidad de ser absorbido un elemento que el otro. Hay elementos que se parecen mucho, realmente el potasio y el sodio se parecen, el potasio y el rubidio también se parecen. Por eso es que a veces puede haber hasta procesos de intoxicación, porque en lugar de que esté ingresando potasio, puede estar ingresando mucho sodio, ¿verdad? Bueno, también se parece el calcio al estroncio, se parece mucho. Pueden, entonces, como dicen, como cuando decimos, nos dan gato por liebre, ¿verdad? En lugar de entrar calcio a la célula, que es un nutriente esencial, de repente va a entrar el estroncio u otro elemento que puede ser tóxico, inclusive para el cultivo. Pero sin embargo, como se parecen químicamente, puede entrar, ¿verdad? Entonces, imagínense, puede entrar el rubidio Yo tengo, en lugar de potasio. Diga, adelante. yo tengo una duda con eso del calcio y del estroncio, porque si no estoy mal, una vez mencionaron de que, por ejemplo, en la leche de las vacas, pues por un accidente
radiación, pues sustituían estroncio por el calcio. O sea que también puede darse en animales. Como se parecen los elementos, como son minerales, sí, tienen su forma mineral. Obviamente, en la parte mineral habría que pensar en varios elementos, porque ya los nutrientes esenciales varían respecto a las plantas. Pero hay fenómenos que se parecen. La similitud química entre los elementos, sus radios iónicos, sus masas, ¿se recuerdan? Eso puede influir, ¿verdad? En esa absorción o en esa utilización, porque a veces de esa manera se hacen estudios, se hacen ingresar elementos con cargas para poderlos detectar, para poderlos rastrear, ¿verdad? El caso de los elementos con radiactivos, por ejemplo. Y si vemos, por ejemplo, vamos a ver el caso del estroncio, ¿verdad? Está muy parecido, está en la siguiente columna que el potasio en este caso. Bueno, creo que el comportamiento químico de los elementos va a ser similar, tanto, me refiero ahorita más a la parte de los vegetales, pero obviamente, como los elementos se parecen bastante, también podrían tener un efecto similar en la célula animal. Pero como les digo, ahí hablamos ya de otros elementos esenciales, ¿verdad? Ahí incluso hasta el yodo. ¿Se recuerdan que sin yodo tenemos problemas de sobrecrecimiento en la parte inferior de la mandíbula? Bueno, entonces, pero quiero volver a los nutrientes y dejar claro este mensaje, ¿verdad? Tenemos nitrato de potasio. Tenemos que identificar las formas iónicas. Ya sabemos que el potasio, esa es su forma iónica, el nitrógeno es la otra, carga negativa. En contacto con el agua se ioniza y entonces se parte y el potasio agarra su forma iónica. Y por otro lado el nitrato agarra también su forma iónica como un anión, ¿verdad? Al analizar las formas iónicas que dimos en los cuadros anteriores, ustedes pueden pensar también en la ionización, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el sulfato de potasio. El potasio tiene valencia 1, pero como hay dos átomos, 2 por 1 más 2, y el sulfato tiene carga menos 2. ¿Se recuerdan la valencia de esta molécula? Es 2, ¿verdad? El número absoluto de las valencias del anión o el catión. Entonces, recordemos que en el caso del fertilizante nitrato de potasio, tenemos elemento esencial en la parte positiva del catión y también tenemos nutriente esencial en la parte negativa. Hay fertilizantes que de repente solo tienen de un lado, ¿verdad? Solo tienen de un lado el nutriente, pero en este caso tenemos fertilizante que lleva nutriente en ambas partes de la molécula cuando se disocia. O en la parte positiva o negativa de la molécula va a ir nutriente. Esa es una ventaja cuando seleccionemos fertilizantes, porque a veces estamos agregando un montón de elementos y resulta que estamos agregando pocos elementos nutritivos. Y eso es cierto en algunos tipos de fertilizantes. Solo quisiera, por favor, como ustedes saben que el tiempo lo tenemos bastante limitado, solo quisiera revisar, vamos a ver. La asistencia rápida, por favor. Voy a llamar, por favor, alisten su micrófono y me van respondiendo. Voy a tomar asistencia. Cocha Carrera. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Kuruchich. Andy. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cuyuch. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. De la Rosa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. De León.
Pedras. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Divas. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Domingo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Donis. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Escobar. Presente, ingeniero. Escorcia. Presente, ingeniero. España. Ingeniero, presente, pero fíjese que yo no estuve la mayoría de tiempo en la clase porque tuve unos problemas personales. Muy bien, no se preocupe, ahí lo teníamos ya anotado, por favor, pero recuérdense de sus notas, pónganse al día y traten de estudiar esta parte que es como el corazón de la parte de nutrición vegetal, aunque hay mucho que aprender. Está bien. Skip. Gracias. Skip. Presente, ingeniero. Figueroa. Presente, ingeniero, presente. Buenas tardes. Franco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes Álvarez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Fuentes Velázquez, buenas tardes. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gabriel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Galvez Mendoza. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. García Ávila. Presente, ingeniero, buenas tardes. Vivian García, buenas tardes. Presente, ingeniero, buenas tardes. Fátima. Presente, ingeniero. Dafne. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Gaitán. Gaitán. Jaime. Muy bien, gracias. Siempre que se reporten, por favor, que me manden mensajitos. Vamos a ver. Gaitán. Siempre que se reporte, por favor. Girón Mesa. Presente, ingeniero, presente. Buenas tardes. Girón Recinos. Presente, ingeniero. Gómez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Fernando González, buenas tardes. Buenas tardes. Noemí Guerrero. Presente, ingeniero, tengo buena tarde. Gutiérrez, buenas tardes. Gutiérrez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ismatul. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Henry Ishim. Presente, ingeniero. Lamas. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Leonardo Samayoa. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Lima. Francisco Lima. ¿Tiene problemas de conexión, ingeniero? Creo que tiene problemas de conexión, ingeniero. Muy bien. López. Presente, ingeniero, buenas tardes. Siempre díganle que se reporten, que me manden un mensajito, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque yo paso reporte a coordinación. López Camey. Presente, Creo que WhatsApp no sirve, ingeniero. ¿Perdón? ¿En WhatsApp? WhatsApp no sirve. Sí, más tarde que me manden un mensajito. López González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Lucero. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Macajol. Presente, ingeniero, buenas tardes. Martínez Alonso. Martínez Alonso. Martínez Bach. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Francisco Lima, disculpe, es que tenía problemas con la conexión y me había sacado la llamada. Muy bien, no sé si ya estamos bien. pasó mi nombre. Estamos bien, sí. Martínez Alonso. Martínez Bach. Presente, ingeniero, buenas tardes. Henry Martínez. Henry Martínez. Diego Martínez. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Martínez Valle. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mexicanos. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Méndez. Buenas
Buenas tardes. Mendoza. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Mérida. Buenas tardes, presente, Inge. Nicolás, Sergio. Buenas tardes, Inge, Es Saloj, presente. Saloj, ¿verdad? Saloj, Nicolás es lo correcto, ¿verdad? Saloj. No, es al revés. Nicolás, Saloj. Nicolás, Saloj es correcto. Muy bien, gracias. Misa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Montenegro de León. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo dejamos para acá. Pasen buena tarde, por favor. Y luego yo les voy a, antes del examen, les voy a pasar información para que puedan leer y estudiar. Pasen buena tarde, jóvenes. Cuídense mucho. Ingeniero. Diga, yo sigo acá. Muy bien. Inge, soy Henry Martínez. Diga. ¿Perdón? Soy Henry Martínez. Es que no escuché Henry. cuando pasó asistencia. Muy bien. Aquí ya lo registré, Henry. Muy bien. Ingeniero. Inge, disculpe que lo interrumpa. Diga. Sí me tomó en consideración la asistencia porque al momento que dije presente fue interrumpido. No sé si Sí, me usted escuchaba. es López Camey. López Camey. López Camey. Ajá. Ingeniero, Sí, disculpe. ya estaba. Gracias. Estaba Ya atento a estaba. la- ¿Sí? ¿Perdón? Soy Gaitán, perdón que no estaba atento a la asistencia. Gaitán. Muy bien, ahí estamos, Gaitán. Muy bien, jóvenes. Entonces, pasen buena tarde y estamos en contacto para el próximo día. Cuídense mucho. Igualmente, ingeniero, feliz tarde. Feliz tarde. Hasta